Lo que importa es cómo vivo yo la situación y cómo la gestiono yo. Una persona puede parecer cascarrabia para todos los demás, pero resulta que a mí me tiene que importar cómo yo lo percibo y cómo disuelvo ese juicio en mí. Esa persona puede seguir siendo cascarrabia, maníaca, pesada, no sé, pero a mí no me produce efecto negativo. O sea, yo no dejo de proyectar para que el otro cambie. La que tengo que cambiar soy yo. Cuando nosotros entramos en el mundo de los juicios, me tengo que dar cuenta de que los juicios no son objetivos, sino que son subjetivos. Que no es lo mismo que hacer una observación que juzgar. Una observación puede decir, esto es así. Un juicio dice, esto no debe ser así. Cuando opinamos o juzgamos, siempre lo hacemos en base a nuestro nivel de conciencia, a nuestros miedos, a nuestras creencias. Decimos lo que decimos, pensamos lo que pensamos y actuamos como actuamos según la cantidad de amor que hayamos recibido o la cantidad de amor que no hayamos recibido. Cuando yo me la paso juzgando el exterior, primero que me tengo que dar cuenta que tengo toda mi atención puesta ahí afuera, ¿no? Tengo que recordar que me estoy juzgando a mí. Parece que estoy juzgando el exterior, pero es que me lo estoy diciendo a mí. Uso el mundo, ¿bien?, para amarme o para castigarme. O me amo o me odio. Si no me amo, ¿no?, si no me acepto, quiere decir, o sea, o me acepto o no me acepto. Si no me amo, me odio. No puedo las dos cosas a la vez. Cuando no me siento inocente, ¿qué hago? Me siento culpable. Si me siento culpable, no me siento inocente. ¿Ven los opuestos? Entonces el mundo, o el exterior, me muestra cuánto me amo o cuánto me culpo. Todo eso que no soporto, que no reconozco en mí, lo veo siempre ahí, como la película. Pero cuando yo tomo conciencia de los juicios que yo emito, se disuelven. Cuando libero al otro de esa prisión, de esa etiqueta donde yo lo puse, el otro se relaja y deja de actuar así. Y si sigue actuando así, a mí ya no me va a afectar. Cuando yo entiendo que el otro me está ayudando para que yo comprenda, entonces, ¿qué le digo al otro? Gracias, te libero. Entonces dejo de forzarme. Porque ya el otro tampoco tiene que esforzarse para que yo entienda. Le saco un peso de encima al otro y me saco un peso de encima yo. Cuanto más yo intento reprimir los aspectos de mi personalidad que me parecen inaceptables, ¿no?, más formas maliciosas se encuentran para expresarse ahí fuera. La proyección es un mecanismo de defensa involuntario del ego. En lugar de reconocer las cualidades que nos disgustan en nosotros, las proyectamos en otros, en nuestra madre, en nuestros hijos, en nuestras amistades. Bien. Todo lo que criticamos o condenamos en otro es lo que repudiamos en nosotros. Aparte de los juicios que hacemos hacia el exterior, que en realidad son juicios que me hago a mí mismo inconscientemente, tenemos un grado muy elevado de juicios hacia nosotros mismos. Porque
Nos juzgamos y nos rechazamos continuamente porque quisiéramos ser diferentes. Y estas versiones de lo que no nos gusta de nosotros mismos salen en forma de sombra ahí a nuestro alrededor. Empezamos, no soy suficiente, no valgo nada, debería evolucionar más, tengo que esforzarme más. ¿Qué puede necesitar el mundo de mí? Soy una mala hija, soy un mal padre. ¿Bien? Y diciendo todo eso de nosotros, pretendemos que nuestra realidad sea diferente, o sea que estamos re locos, sería el caso. Los juicios salen en mi presente inmediato, en tiempo real, y si estoy pensando esto de mí, es lo que tú me muestras ahora. Si estoy actuando así conmigo mismo, es lo que tú me muestras ahora. Por eso hay que aprovechar este gran recurso para dejar de sufrir. ¿Bien? Y lo que más nos cuesta es dejar de juzgar. No sé si se dieron cuenta. Gracias. Te libero. ¿Mm? Sé tú mismo. El doctor Miguel Ruiz, en su libro Los Cuatro Acuerdos, dice, no te tomes nada personalmente. Y resulta que nosotros nos tomamos todo personalmente. Por eso reaccionamos. Y eso crea una dependencia entre esa persona y nosotros. Tengo que recordar qué me está diciendo esa persona de mí y comprender también lo que te dice, también se lo está diciendo a sí misma. Eso que esa persona me dice a mí, también se lo dice a ella. Si me hiere, se está hiriendo también. Si me ama, se está amando también. El cómo reacciono es lo que va a dar el parámetro de en qué punto me encuentro con respecto a mí mismo. Esto es como el tema del perdón antiguo, que todos creemos que yo perdono al otro. Hacemos este movimiento porque creemos que estamos separados. ¿Bien? Cuando perdonamos recordamos que estamos unidos. Ese es el verdadero perdón. Bien. O el perdón cuántico le llaman. Si me siento culpable, significa que no me amo lo suficiente, que no soy tolerante conmigo mismo y que no me amo incondicionalmente. Entonces, como no me amo, me castigo. Y entonces llegan las proyecciones ahí fuera para recordarme que debo amarme. Entonces me perdono a mí mismo por haberme olvidado de mí, por haber antepuesto las necesidades de los demás a las mías, por no aceptarme, por compararme y por herirme a través de ti. Miren qué linda manera de perdonar. Si yo vivo pendiente o prestando atención a los problemas de los demás, estoy poniendo en desventaja a los demás, porque lo único que hago es amplificar la vibración del problema y hacerlo más grande. O sea, pongo energía en juzgar y etiquetar a los demás y mantengo esa percepción sobre los demás. Y eso se va amplificando en el tiempo. Por eso somos responsables de nuestra realidad. Cuando yo juzgo o etiqueto a una persona, vamos a suponer de pobre, de carente, porque así es como la percibo, en ella se refleja una parte mía en la que yo me siento carente de algo. Quizá no sea de dinero, pero sí puedo estar carente de relaciones, de amor, de salud. Y al poner energía y atención a la situación esa, lo único que hago es que esa persona se convenza de que es carente. ¿Bien? Bien.
Como dijo Marianne Williamson, si realmente quieres que cambie una persona, el milagro reside en tu capacidad para ver lo perfecta que ya es. Si mantiene el amor cuando los demás tratan de herirlo, o sea, si yo puedo mantener el amor a pesar de que los demás tratan de herirme, ellos empezarán a encontrar ese espacio de amor que tienen en su interior y que tanto quieren experimentar, pero que no sabían cómo encontrar. Bien, como dice el Ho'oponopono, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Si condeno, me condeno. Si juzgo, así voy a ser juzgado, ¿no? Como dijo Jesús, con la misma vara con la que midas serás medido, ¿no? Bien, eso nos olvidamos. Bien. Claro, no es que hay que dejar de juzgar solo para que no nos juzguen más, ¿no? Hola, Mónica. Ah, de Londres, mirá. Bárbaro. Bueno, gracias por estar ahí. Esto es como que en la vida diaria, no sé si a ustedes les pasa, que se nos olvida. Por eso perdonar es dejar de juzgar. Y continuamente juzgamos, especialmente en nuestras relaciones más cercanas, son las a que más caña y lonja le damos, ¿no? Bien. Tomar conciencia de que lo hacemos es lo que nos sana. El único beneficio que podemos sacar de nuestro niño herido reside en que nunca tendremos que separarnos de nuestros padres. Mientras sigamos gastando nuestra energía en odiarlos secretamente, más nos ligaremos a ellos y menos oportunidades tendremos de crecer. El perdón nos libera del resentimiento hacia ellos y actúa de tal forma que nuestro niño interior, naturalmente dotado, puede acabar con las mortificantes voces de nuestros padres que hemos interiorizado. El perdón es una forma de independizarnos interiormente. Otra proyección es justamente este espejo de lo que he perdido, entregado o me han arrebatado. Cuando reprimimos y negamos nuestros sentimientos más íntimos con nuestra forma de ser, empleamos el mecanismo de la proyección en lugar de sentirlo en nosotros mismos, ¿no? Vamos a suponer que en un momento de mi vida, en una relación, yo he entregado mi corazón, mis ilusiones, mi alegría, y al finalizar la relación y contactar con ese dolor, lo entregado se va con esa relación, y yo, sin ser consciente de ello, me quedo sin eso. Y siento como un desgarro por esa separación. Entonces pasa el tiempo y yo busco por el mundo a alguien que tenga eso, que yo creo que perdí. La alegría, la ilusión, porque siento que me falta, lo extraño eso. Entonces encuentro una persona que me llama la atención porque es alegre, entusiasta, y me enamoro ahora de eso. Necesito estar con esa persona. Y me convenzo de que esa es la persona con la que quiero estar. Entonces la hago especial, porque ella tiene lo que a mí me falta. Tiene lo que yo no tengo. Así es como nacen las dependencias o las adicciones. La necesidad de estar con alguien. Porque yo reconozco en el otro algo que no tengo, pero que me es familiar. Es lo que entregué en un pasado. ¿Bien? Y ahora yo quiero que ese se comporte como necesito y que esté, que me preste atención y que también él necesite estar conmigo como necesito yo. Y cuando no me lo da, siento otra vez el desgarro de eso que perdí. También puede ser que en algún momento alguien me haya robado mi dignidad, mi inocencia, mi respeto. Eso deja una huella profunda en mí
y sentencio inconscientemente que ya no voy a vivir más la inocencia esa. Y entonces siento que nadie me respeta, no me siento digna de nadie. Y atraigo situaciones en las que una y otra vez sigo recordándome que soy indigna, que soy poca cosa, que no merezco más de lo que tengo. También podría ser que atraiga a alguien muy respetuoso y honrado y me enamoro de esa persona porque tiene algo que yo no tengo, porque me recuerda inconscientemente algo que yo tuve hace mucho y que ahora no tengo, y otra vez me vuelvo adicta emocionalmente. Cuando uno pierde por el camino el respeto, la dignidad y el amor propio, se siente culpable. Y entonces, en mi realidad, se me van a mostrar proyecciones de esa culpa. Bien, para poder potenciar y magnificar esa culpa que tengo. Es decir, que cuando yo hago especial a alguien, es porque reconozco en esa persona algo que yo no tengo. Primero, me estoy comparando. Primer error. Y etiqueto que necesito lo que el otro tiene. Segundo error. Porque me hace sentir bien. Porque parece que ese llena un hueco que yo tengo. Alguien lo tiene que llenar. También es una relación especial el hecho de que yo juzgue a alguien, pues al etiquetarlo lo estoy vinculando conmigo energéticamente. Y es como que tenemos ese cordón, ¿no?, que nos ata, ese hilo. ¿Cómo es que le llaman? El hilo rojo de Ariadna. Bien. Hoy a la mañana estuvimos hablando de eso en el otro, del libro de Joe Dispenza, de Sobrenatural, estábamos hablando de ese tema. Otro tipo de proyección es justamente proyectar nuestros pensamientos inflexibles, ¿no?, o el espejo que nos muestra todos esos pensamientos inflexibles nuestros. Tengo un pensamiento, bueno, como tienen muchos, obsesivo compulsivo de que las cosas tienen que ser así. No sé, tengo que conseguir un trabajo que me paguen tanto, que sea así, que quede cerca de mi casa, que no sé qué. Bueno, tengo un montón de requisitos. ¿Bien? Bien. Tengo que. O quiero un tipo de pareja determinada. Bueno, bien. Tengo un cuerpo que no me gusta y tengo que estar bella y hermosa porque si no, no me siento bien. Bien. Esos tengo que, ¿no? Son pensamientos inflexibles. ¿Bien? Que los pienso una y otra vez. Dan lugar a una creencia, y esta creencia inflexible es la que se muestra en mi presente. Estas afirmaciones, que son sentenciosas, no dan lugar a ninguna otra posibilidad. Son como el programa ese, caso cerrado. Así. Es así y no hay más nada que hacer. Como dice mi mamá, igual, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo? Es como que, pum, ya le ponemos la cortina, ¿no? Entonces me doy cuenta de que cada día se repite la misma situación. Es como que el tiempo se hubiese detenido. Nada cambia. ¿Cómo va todo? Todo sigue igual, decimos. Como el día de la marmota, ¿vieron? Bien. Y sigo esperando un milagro. Alguien que me saque de este pozo de miércoles hondo en el que estoy sumergida. En el que doy vueltas y vueltas, pensando una y otra vez, ¿cómo salgo del pozo ahora? Lo único que logro es que me duela mucho la cabeza y nada más. O sea que estas inflexiones mentales, o rigidez mental, o estreñimiento mental le podríamos llamar, escenifican mi realidad mental para que yo cambie de manera de pensar. Quizás estos pensamientos eran acordes a mi nivel de conciencia de hace un tiempo y me sirvieron. Pero bueno, el tiempo ha pasado. Hay que renovarse. No atenderme, no valorarme, no estar abierto, seguir rígido, así, constreñido, inflexible.
no permite que todo fluya. Entonces me sigue trayendo eso que yo no quiero que me traiga. Porque el universo sabe lo que yo necesito. Sabe de tu nivel de conciencia. ¿Bien? ¿Qué tengo que hacer? Perdonarme por haberme herido tanto tiempo con esos pensamientos de ataque que me mantuvieron en esa rigidez, inflexión, tanto que me he convencido de que yo soy así y dejaron una huella muy profunda. Hoy hablamos de ese tema en el directo, o sea, no voy a repetir porque ya lo hablamos hoy. Si esta habla siempre de lo mismo. Bueno, es que sí, siempre todo trata de lo mismo. Bien, ahora vamos a ver el asunto de la noche oscura del alma. ¿Cómo se proyecta la noche oscura del alma, no? Todos tenemos momentos en que entramos en crisis. Bien. Ya el San Juan de la Cruz lo dijo. Lo describe esto de la noche oscura del alma como un encuentro entre dos amantes. La unión entre el alma y la divinidad. Dentro del cuerpo, el alma está perturbada, no recuerda quién es, porque está condicionada por la mente, por el miedo, por la culpa, por el dolor. Pero gracias a que el alma puede vivir intensamente con estas emociones, tiene la oportunidad de recordar todo lo que no es y conectar con esa parte divina. El miedo es lo único que nos aleja del amor. Yo, para poder deshacerme del miedo, tengo que sentirlo y vivirlo. Y decirme, yo no soy este miedo. Para liberar un miedo consciente o no, hay que reconocerlo en uno mismo, abrazarlo, decir, es mío, y después soltarlo. O sea, ¿se acuerdan el asunto que les explico siempre? Para soltar algo, primero me tengo que dar cuenta que lo estoy agarrando, porque si no, no lo puedo soltar. Bien. Yo no soy esto. Gracias por recordármelo. Estas noches oscuras del alma, ¿no? Son periodos de nuestra vida en el que vivimos en un miedo muy profundo. No sabemos qué, pero tenemos miedo. Y mientras lo vivo, tengo la posibilidad de darme cuenta de que el miedo proviene de mi parte ego, ¿no? De mi personalidad. Bien. Si, por ejemplo, tengo miedo a la soledad, probablemente experimente un periodo en mi vida en el que lo viva intensamente a la soledad, ¿no? Y me voy a dar cuenta de que no pasa nada. Y aprendo a vivir con la soledad. Y me voy acomodando a ese estado. Esta conciencia de que estoy solo, de soledad, nos da la oportunidad de conectar con la conciencia de unidad. Si, por ejemplo, tengo miedo a no tener dinero, ¿no? Que no voy a poder pagar las cosas, bueno. Tengo posibilidad de vivir una noche oscura del alma en la que voy a sentir la conciencia de pobreza. Y me está dando una oportunidad esta crisis de conectar con la conciencia de abundancia. Si vivo la enfermedad, también. El desánimo, la ansiedad, el miedo a no tener trabajo. Todo me permite conectar con el opuesto. La noche oscura es una invitación que nos hace el alma para conectar con ella. Y para que recordemos que tenemos a nuestra alma para guiarnos en la experiencia humana. Y que ya estamos preparados para subir un peldaño más. Bien, es un renacer. El cuerpo nunca miente. Bien. Nuestras conductas y el espacio en el que vivimos reflejan nuestra personalidad y necesidades y nos muestran lo que es prioritario armonizar en nosotros, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy limpiando mi hogar de manera obsesiva, esto me está indicando que hay una necesidad de limpiar heridas abiertas pendientes de curar. La persona que es muy meticulosa, ordenada, está sacando a la luz la necesidad de tener las emociones controladas o la necesidad de poner orden en sus emociones. Por ejemplo, si pierdo las llaves, ¿no? Hay un mensaje oculto de que no se tiene ganas de ir a donde uno iba,
o no se quiere volver a casa, o no se quiere demorar la llegada a un sitio. Cuando llego siempre tarde a un lugar, refleja una necesidad de que quiero ser protagonista y llamar la atención. Ay, de que siempre llega tarde. Cuando la batería del coche queda descargada, bien, me está diciendo que tengo que cargar las pilas. Se me rompen todas las cosas en casa, se recalienta todo. Quiere decir que la persona está ya, ¿no?, desbordada y se tiene que desconectar. Así que el lenguaje corporal o kinestésico nos muestra un fiel reflejo de lo que realmente sentimos, independientemente de lo que estemos intentando mostrar. Es como que nos delata, ¿no? Por ejemplo, por más que yo quiera parecer que estoy cómodo en un lugar, no, es que me voy a poner incómodo, voy a empezar a mover las piernas, los brazos, no sé qué, ¿no? Dice Jodorowsky: la gordura es crear un búnker alrededor de un alma que teme que le den en la herida que ya tiene. Monse Bradford dice: lo que pensamos genera emociones, pero también lo que comemos. Isabel Menéndez dice: cuando el espíritu se silencia, el cuerpo habla. Cuando nuestra boca no pronuncia lo que sentimos, traga para aliviar la tensión emocional. Detenernos a pensar lo que nos ocurre y ponerle palabras puede ayudarnos a contener el ansia de comer. El tipo de alimento que ingerimos y cómo comemos nos describe el tipo de amor que nos tenemos a nosotros mismos o el grado de vacío emocional que suplimos con la comida o la bebida. ¿Bien? También la preferencia por el tipo de alimento, si son salados, dulces, ¿no? Los salados es de las personas muy inteligentes. La debilidad por los dulces delata falta de dulzura en la propia vida. El que come picantes son personas aventureras. La comida tropical son personas más tranquilas y relajadas. Bien. Cuando tenemos un nudo en el estómago, no somos capaces de comer nada. Y si estamos en armonía, tenemos ganas de comer, ¿no? Entonces, el espejo, ¿se puede disolver o no se puede disolver? Cuando yo entiendo que el exterior me habla de lo que tengo en mi interior, no puedo más que reconocer que es una ayuda para mejorar, para potenciarme. Cuando entiendo que mi presente y todo lo que he vivido es fruto de mi nivel de conciencia, ¿cómo no voy a estar de acuerdo con ello? Esto me da la oportunidad de entender qué ha pasado y empezar de cero. Cuando entiendo que se me ha mostrado el grado de amor y de no amor que me he profesado a mí mismo, voy a agradecer y bendecir mi vida.